cultura viva comunitaria no es más que aquellas expresiones que se dan en nuestra cotidianidad, en nuestros espacios, en nuestros barrios, en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, en nuestros recintos, en cada uno de nuestros espacios de vida. Son esas expresiones que se manifiestan no solamente en lo artístico, se manifiesta en las formas de cocinar, en las formas de organizarse, en las formas de labrar la tierra. Nosotros hemos venido trabajando ya varios años en lo que es el trabajo de base en el territorio, haciendo festivales de arte urbano, invitaciones a artistas que puedan trabajar directamente con la comunidad. Hemos logrado implementar un sistema en el que el arte urbano ya no se mete en las galerías, sino que las galerías están en las calles, que pueden compartirse con niños, haciendo talleres, capacitaciones y varias actividades. Entonces, prácticamente uno de los ejes de nuestra organización es la cultura y ese proceso comunitario que existe. El momento en que nosotros nos vinculamos a este proceso, más bien ha sido como el encuentro de coincidencias y de objetivos y de visiones y de horizontes que en muchos sectores de Latinoamérica se desarrollan y desarrolla la gente en las organizaciones sociales de base. Y ha sido importante que nosotros nos podamos encontrar con nuestros pares de alguna manera, con la gente que está bregando por los cambios, las transformaciones desde los barrios y desde los sectores locales barriales. Veo que por este programa Cultura Viva, por exemplo, cambiou muitas coisas. Eu vi esta transição do Brasil. Sim, eu vi uma política que era altamente elitista para uma política popular. Sim, e cambiou o Brasil, está também cambiando a América Latina, que está mirando para este programa, né? Este movimento em América Latina. El movimiento de cultura viva comunitaria lo que invita es a relacionarse con el otro. Entonces es ahí donde nosotros directamente nos unimos con los panas de acá de la Red Cultural del Sur para poder comenzar a motivar este proceso latinoamericano que lo que busca es que haya más espacios, más lugares de inversión pública también hacia los procesos de base. Entonces nosotros nos hemos unido para poder ahora fortalecer ese proceso. El reto realmente nace como volver a generar lazos en un tejido social que está roto. La población, la educación. Como comuna les damos la bienvenida a todos, a los compañeros extranjeros, provinciales e inclusive a los de la ciudad de Quito. Sean bienvenidos, que este día sea el mejor y provechoso. Saquemos lo mejor que tenemos nosotros. Por lo tanto, sean bienvenidos y a nombre de todos nuestros compañeros, saquémosles pero hasta el jugo. Bienvenidos y buenos días. Es importante para nosotros este proceso porque de alguna manera sí tiene un carácter, ¿no es cierto? Y lo que nosotros hemos venido viendo es organizaciones que están trabajando desde los barrios para los barrios, pero también procesos que están trabajando
para los barrios que son un poco externos, digamos. Hemos hecho algunos compromisos muy concretos, como por ejemplo los de replicar este encuentro en cada provincia para incorporar a más actores sociales, a más gestores sociales, a más colectivos culturales que están haciendo cultura viva para que este encuentro se multiplique a nivel nacional. Igualmente se ha planteado la necesidad de generar unas redes de gestores culturales a nivel nacional que repliquen el asunto de las culturas vivas. Se ha planteado la necesidad de que les dé capacitación a todos los trabajadores de la cultura sobre legislación cultural, porque ya hay un marco legal y constitucional bastante positivo, bastante bueno de todo lo que estamos hablando. Porque si no, no tendremos una base fuerte que fortalezca el proceso a futuro. Va a llegar el día en que tengamos que, en un gran grupo, una gran movilización, defender lo que estamos pidiendo ahora. Entonces, ese es el primer paso, tratar de socializar todo lo que es el proceso de cultura viva comunitaria, todos sus principios, todo lo que se maneja. Y aprovechar, porque estamos en una coyuntura sudamericana en la que este proceso en Brasil se está moviendo, en Bolivia se está moviendo, en Argentina se está moviendo. Entonces hay que aprovechar porque se están uniendo los lazos. Entonces nuestra expectativa por ahora es trabajar en conjunto con las organizaciones que tienen el mismo ideal de luchar sobre lo que es mantener el ambiente cultural, el rescate de todo lo que es las tradiciones, lengua, vestimenta y cultura de nuestra nación. Cultura viva. Es un primer encuentro donde recién conocemos gente nueva incluso y eso es lo interesante, porque en el segundo encuentro posiblemente haya más gente y haya más fuerza. Yo considero que nos falta más fuerza y fortaleza, y eso lo estamos logrando ahora con este primer encuentro, porque en realidad ahora yo sentí que hay un grupo que quiere juntarse, que quiere reunirse y sacar adelante nuestra propia cultura, o sea, nuestros valores, nuestra identidad. Nos vamos encontrando las diversidades y este es el mejor camino de ir construyendo en base al respeto, en base a ese ejercicio de la alteridad, precisamente el de convivir en el respeto, en igualdad de condiciones, que somos diferentes pero iguales en derechos. Es un avance desde la práctica, desde donde los actores culturales están presentes y están diciendo su voz en un marco, reitero, de respeto, debatiendo, compartiendo y sobre todo llegando a acuerdos. Estamos claros que no estamos como cuando estuvo Abdalá, Yamil y toda esa década de movilización que estuvimos. Pero también debe estar bien claro, bien clarísimo, que este no es un proceso de la noche a la mañana. Porque muchísimo desde el gobierno se dice, desde que llegó la Revolución Ciudadana mandamos a callar a la... No es así. O sea, ustedes conocen Latinoamérica muy feliz cuando las movilizaciones sociales de los campesinos, de los trabajadores en Ecuador, se movilizaron para construir lo que estamos haciendo ahora, lo que estamos viviendo ahora. Ya dejémonos de llorar y de lamentar.
O somos o no una fortaleza, somos una fuerza para arremeter y para poner patas arriba a las autoridades. Vamos a meter machete. Vamos, y salgamos con machete, con lo que sea. Entonces, somos fortaleza y eso es lo importante. Estos espacios de compartir es buscar los mecanismos, las acciones, las actividades que permitan esta pervivencia de las tradiciones, de la cultura en general, ¿no? En los trabajos muchas veces se conversa lo que es la cultura, lo que ha sido la cultura de nuestros antepasados, de nuestros abuelos, que es una herencia que nunca nosotros debemos perder. Este tipo de encuentro es lo que uno necesita para levantarse, para ir conociendo, más que todo conocer otras culturas. Es lo mejor, lo esencial en la vida. Dios quiere que para la próxima cumbre ya no hagamos 3, sino unos 20 mineros acá, pues con todos, porque todos ellos, uno hace marimba, otros bailan, otros saben cocinar comidas típicas, todo eso sirve, todo eso es arte. El destino de las personas siempre está en manos de las propias personas. Recordemos, gente, que los gobiernos son transitorios. Nosotros somos los que nos quedamos con nuestra actividad. Hemos podido participar de nuestras experiencias, nuestras realidades y lógicamente también poder aportar a todo un proceso ya de organizativo, de conocimientos y de saberes que permiten justamente el tener mayor claridad hacia el futuro. El hecho de esa conjunción de haberlo realizado el encuentro en sectores poblacionales de aquí de Quito, del sur de Quito, y en conjunción con sus organizaciones, con sus pobladores, con su gente, que también entrelaza ya directamente todo este movimiento de cultura viva como es por su propia naturaleza con la gente, con las comunidades.